Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas en Campus TV. Hoy vamos a conversar sobre las emergencias que se han registrado durante estos meses de pandemia y cómo la ONEMI ha tenido que adaptarse a esta situación. Así es que tendremos un tema interesante a abordar en este capítulo. Posteriormente también estaremos viendo el tema con CONAFI respecto a los parques y las reservas, con las reaperturas respecto a cómo ha sido este proceso también con la pandemia. Vamos a conversar entonces este capítulo con ONEMI. Nos acompaña el director regional de ONEMI, Carlos Bernales, que nos va a entregar detalles de lo que hemos presentado. Carlos, bienvenido. Buenas, un gusto estar con ustedes en el programa. Carlos, mira, lo primero que queremos preguntarte, me imagino que ha sido un trabajo arduo para ustedes, ¿cómo han tenido que adaptar todos los protocolos para enfrentar las emergencias en medio de esta pandemia? Bueno, recordar, Fernando, que nosotros nos encontramos trabajando en pleno incendios forestales en la comuna de Molina, cuando se dio el primer caso de coronavirus en el país, específicamente en la comuna de Talca. Nosotros todavía seguíamos trabajando en los incendios forestales de agua fría, entonces tuvimos que de inmediato poner las alertas necesarias para ver cómo íbamos a enfrentar esta situación, y sabíamos que por lo que veíamos en el extranjero no iba a ser fácil, y así fue. Por lo tanto, de inmediato los comités operativos de emergencia, tanto comunales, provinciales y regionales, se tuvieron que reunir para ver los protocolos a trabajar con el mando técnico, por supuesto, que siempre lo tuvo el Ministerio de Salud. Y todos los demás nos pusimos a disposición del mando técnico y adaptando los protocolos sanitarios a la realidad local, comunal y con la idiosincrasia que tenemos como región también, que es una región no fácil de manejar producto de la pluralidad que tenemos como región. Entonces todo esto también es un plus adicional para el manejo de la pandemia. Tenemos las situaciones, ¿no es cierto?, de todo lo que puede generar la propia naturaleza, ¿no es cierto?, que tú dices que hay situaciones que nos pueden complicar aún más todos estos protocolos, y eso sin duda también puede ser un poco más complejo al momento de ustedes de tomar las medidas y los protocolos correspondientes. Sí, tanto para la gente que vamos a socorrer como para los primeros respondedores, ¿ah? Y es ahí donde los primeros respondedores, el ABC de la emergencia, que están en día a día, no tan solo los que están trabajando directamente ahora como son carabineros, el ejército, la gente de salud, sino también bomberos y todos los que están trabajando en la emergencia, que han tenido que tomar los resguardos necesarios para no contagiarse, y tomar las medidas de prevención al momento de actuar ante una emergencia. Claro, o sea, han sido varios los cambios que han tenido que adaptar ustedes. ¿Cuál sería como el cambio más significativo o preciso que han tenido que tomar respecto a todos estos procedimientos, a este trabajo que hacen ustedes? ¿El cambio más radical respecto a los protocolos que tenían antes de la pandemia? Mira, por ejemplo, los primeros respondedores, por ejemplo, un cuerpo de bomberos. Tú sabes que todos los días hay guardias nocturnas donde el personal de guardia nocturna en cada compañía iba entre 5 a 7 personas por compañía. Ya teníamos un contingente diario en Talca, por ejemplo, de 45 personas durmiendo en los cuarteles para cualquier emergencia. Eso se redujo a una persona por compañía, más un conductor, o sea, 2 personas por compañía para emergencia, para evitar tener un distanciamiento social, ¿no es cierto?, un distanciamiento dentro de los cuarteles, para evitar contagiarse entre bomberos. Eso fue una presión enorme que hubo que trabajar, ¿verdad? Y los demás bomberos llegaban por sus propios medios cuando hay una alarma o un rescate, ¿ah? También con todas las medidas de prevención, o sea, guantes de gases, mascarillas, protectores faciales, capas protectoras no sanitarias, para el trabajo de rescate vehicular sobre todo. Entonces fue una adaptación completa, o sea, a todo el aparataje de elementos de protección personal ya de la emergencia, se agregó los elementos de protección personal biológico para la pandemia. ¿Y han tenido alguna emergencia donde han tenido que acudir y existan en ese punto personas que estén contagiadas con coronavirus? Y si es así, ¿cómo se procede? Dentro del protocolo, para todos los que estamos actuando, como no sabemos ni si se le pide el examen, para nosotros son todos sospechosos de que puedan tener el COVID.
Ya, Entonces, por eso perfecto. se toman todos los resguardos necesarios para evitar el problema. Es más, y hemos tenido algunos casos de bomberos que han tenido que estar en cuarentena por contacto estrecho. ¿Ah? Entonces, hemos tenido incluso en hospitales sanitarios, bomberos haciendo sus cuarentenas respectivas hasta que se han sido descartados que han tenido COVID. ¿Mm? O sea, no es menor el trabajo que están realizando ustedes. Pero importante también contextualizar todo esto. Estamos en alerta roja nacional por pandemia. ¿Qué significa esta alerta para el país? ¿Cómo tiene que trabajar, ¿no es cierto?, el país y todos los organismos bajo esta alerta. ¿Qué significa para que la gente lo entienda? Significa que hay un mando que es técnico, que lo tiene lo tiene el presidente de la República, que se lo traspasa, ¿no es cierto?, al ministro de Salud. Y el ministro de Salud fija todos los que son los protocolos con respecto al manejo de la pandemia. Pues ese es por una parte el mando técnico. Hay un mando de autoridad en este momento que está lo que es la defensa nacional, que cada vez que hay un jefe de la defensa, ¿ya?, que interactúa con el mando político, que es el intendente regional, ¿no es cierto?, en la región, y con los gobernadores de las provincias y los alcaldes de las comunas. Y así se maneja el sistema de protección civil a nivel nacional. Y los directores regionales de ONEMI, los directores provinciales y comunales de emergencia, actúan como entes coordinadores de la emergencia, y también somos los asesores directos tanto del mando político como del mando de autoridad. ¿Mm? Y estamos apoyando, por supuesto, en segunda línea al mando técnico, en este caso a salud. Ah, perfecto, claro, porque son muchos los organismos que involucran todo lo que es este sistema de emergencia y trabajar de manera coordinada no es menor, sobre todo bajo la actual situación que hoy día vivimos. O sea, tiene que haber realmente una coordinación bastante profesional y bueno, reconociendo el trabajo que hacen ustedes, pero son varios los organismos que tienen que estar ahí muy sincronizados en estos procedimientos, en estos Por protocolos. supuesto, aquí se trabaja con las Fuerzas Armadas, se trabaja con telecomunicación y transporte, se trabaja con agricultura, se trabaja con vivienda y urbanismo, todos los servicios públicos, con el MOP, todos los servicios públicos se ponen a disposición del mando técnico, y la coordinación se hace a través de la Oficina Nacional de Emergencia. Todos los traslados, los traslados de pacientes que se realizaron, los traslados de insumos de dentro y fuera del país, fueron coordinados por la Oficina Nacional de Emergencia. Perfecto. Bueno, la ONEMI también actualizó todo lo que es esta mochila, ¿no es cierto?, de emergencia que toda familia tiene que tener en su casa ante desastres, principalmente los desastres naturales que tenemos en nuestro país, como terremotos, crecida de ríos, erupción volcánica, en fin. ¿Qué debe incluir esta mochila ahora con todos estos protocolos bajo la pandemia? Pues tenemos que irnos adaptando a la realidad que estamos viendo ahora. Entonces, dentro del kit de emergencia, tenemos que agregar ahora, por supuesto, mascarilla, alcohol gel, guantes de látex. Eso es fundamental. Y, por supuesto, que si vamos a evacuar el borde costero, llegando a zona segura, hay que tener una distancia razonable, una distancia física de donde llegamos a evacuar. No podemos estar aglomerados con mascarilla, con distanciamiento de más de 1,5 metros por persona, porque para evitar contacto directo y contagio. Imagínate que estamos Sí. evacuando, pero también hay que tener la precaución de contagio. Exacto, o sea, aquí hay doble responsabilidad y estos protocolos la gente se ha interiorizado de esta situación, principalmente los que viven en situaciones un poco más vulnerables, sabe de esto porque, claro, pasa una situación, un desastre natural y se produce, ¿no es cierto?, la desesperación que es propia, el caos, y a veces no se controlan este tipo de situaciones y Claro, tener ese por eso, manejo, o ustedes tratar de controlar esa situación, además de lo que es la emergencia propiamente tal, no es menor, entendiendo lo que puede ocurrir y finalmente cómo se sale de esta para evitar contagios dentro de una situación extrema. por eso llevamos ya un par de meses que venimos realizando una campaña de sociabilización de las mochilas de emergencia y cómo se debería evacuar en caso de, tú sabes que somos un país muy vulnerable a eventos de la naturaleza, y que en cualquier momento podríamos tener una evacuación de un borde costero en cualquier punto del país, donde vamos a tener que actuar con estos protocolos, tanto de evacuación de las personas como sanitarios,
Es por eso que se está sociabilizando tanto con las personas que están en riesgo, que están bajo la cuota 30 en el borde costero, y también con los organismos de protección civil. Eh, Se viene la época estival y estamos próximos, ya estamos a fines, segunda quincena de agosto, ya en septiembre empieza a ser más frecuente los pastizales urbanos, incendios de interfaces, incendios forestales, y que ahí vamos a tener otro tema, que las evacuaciones ya no son de borde costero, donde hay que evacuar gente que esté en peligro de sus casas, que están en interfaces o estén muy cercanas a bosques, y ahí también vamos a tener que tener el protocolo de que la gente que tiene que evacuarse va a tener que evacuar con mascarillas, el distanciamiento social, la zona segura, que evitamos albergues, esos albergues también van a tener que ser especializados, con mayor metros cuadrados, ¿no es cierto?, para tener la gente en albergue, para tenerla separada, en fin, es más complejo todo. O sea, claro, se nos acerca ya la temporada, lamentablemente, de incendios forestales, como decía, en septiembre, y hay que estar preparados. Y la comunidad ya está al tanto, que está más vulnerable, que vive respecto cercana a estos lugares, está preparada, ya maneja estos conocimientos para la temporada que se viene, protocolos de lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, salir de las casas, manejar estos kits de emergencia. Ahí se le está entregando esa información, ellos ya saben, bueno, y en fin, no solo para los incendios, es para todo el tipo de situaciones que pueden ocurrir, sí. claro. Mira, afortunadamente para el tema de incendios forestales nosotros trabajamos también con las empresas privadas y hay una red de prevención de incendios forestales muy fuerte en la región del Maule, que se viene trabajando hace un par de años con ellos, donde se trabaja en la época invernal, todo el sistema preventivo, preparando a la gente y las comunidades para la época estival. Entonces ahí ahora este invierno se está trabajando todavía con las comunidades, incluso haciendo simulacros de evacuación con las comunidades y ellos mismos trabajando sus planes de emergencia, ya donde se ha incorporado el tema COVID también como parte del plan de emergencia comunitario de comunidades que son vulnerables y incendios forestales, para poder evacuar en caso de ser necesario. Pero también se está trabajando con los municipios que son vulnerables a incendios forestales para la forma preventiva. Ya en la semana pasada ya se trabajó también con la Corporación Nacional Forestal, el plan de cortafuegos para la región del Maule, son medidas de mitigación que se va a trabajar con antelación, también se lo reunimos con su intendente para pedir los recursos para eso, así que fue muy bien acogido, así que se está trabajando con bastante antelación el tema preventivo de incendios forestales. Perfecto. Bueno, nos estamos anticipando ya lo que va a ser la temporada, ¿no es cierto?, de verano, de incendios forestales, pero aún estamos en invierno. ¿Y cuál es la evaluación que hacen ustedes como NEMI respecto a este invierno? Tuvimos muchas lluvias, intensas lluvias, temporales, crecidas de ríos, condiciones climáticas que incluso no estábamos pensando o proyectando, como fue lo que ocurrió en junio con tantas lluvias. También tuvieron que adaptarse, ¿no es cierto?, ustedes con la pandemia y enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuál es el balance que hace respecto a esta temporada de invierno con los nuevos protocolos? Bueno, son sentimientos encontrados, Renato, porque bueno, en marzo, con todas las proyecciones de los meteorólogos, decían que iba a ser un invierno seco, muy frío, y cuando lloviera, iba a llover en corto tiempo gran cantidad de milímetros que podía generar buen desborde de río. Esos eran los pronósticos en marzo. Y fue totalmente distinto esto. Junio fue el junio más lluvioso de los últimos 15 años. Así es. Que favoreció, incluso llegamos a superar con creces el año anterior, un 165% contra la situación del año anterior y muy cercano a un año normal. Ahora en agosto las precipitaciones han sido casi nulas, por eso bajamos de nuevo a un déficit de un 30% bajo, pero en junio, julio, casi estábamos en un año normal. Favoreció mucho la lluvia de julio, que llegó, ¿no es cierto?, que tuviéramos una acumulación de nieve en algunos lugares de 1,90 m de nieve, un metro y medio de nieve en la alta cordillera, que es muy bueno para tener nieve para la época estival, para asegurar que el riego tanto para la agricultura como para el consumo humano. Eso es muy bueno, no lo veíamos hace 10 años eso. Hace 10 años que tenemos un déficit hídrico importante en la región del Maule, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Pero por otro lado, vimos personas que se vieron afectadas por desborde del río, inundaciones de sus viviendas, y el temor que teníamos nosotros que la gente que se vio afectada por sus casas se inundaron, sus cosas se mojaron,
que ellas se enfermaran, que tuvieran enfermedades respiratorias y por ende eran mucho más vulnerables a contraer el COVID-19. Entonces era sentimiento encontrado. Por un lado, nosotros necesitábamos agua en la región y queríamos que lloviera, que nevara en la alta cordillera, pero por un lado estábamos viviendo esta pandemia que decíamos, esta gente se lo está pasando mal, y está más vulnerable a que se enferme. Entonces teníamos esos sentimientos encontrados, un agua que estábamos esperando hace 10 años en la región, pero justamente nos llegó en pandemia. Entonces fue complicado la situación y nosotros que estuvimos en el terreno, por supuesto teníamos que andar con todas las medidas de seguridad, con los protocolos necesarios, ¿no es cierto?, para poder estar dando, entregando los recursos, trabajando en la medida de obligación junto al MOB y los municipios, pero con todos los resguardos necesarios, biológicos y físicos para protegernos del COVID. Interesante lo que se hace respecto a estas medidas, ¿no es cierto?, y los protocolos en torno a esta pandemia. Hemos hablado también de los desastres naturales y quería llevarlo a un tema que, bueno, todavía está muy presente en nuestra región, que tiene que ver con el 27F. Estamos ya a 10 años de ese terremoto. Y, bueno, ¿cómo se ha evaluado el trabajo que se ha hecho durante toda esta década? ¿Cuáles son los mayores e importantes avances que se han logrado y los que están pendientes también? El sistema de alarma en la costa maulina está 100% operativo. ¿Cómo es el trabajo que se ha desarrollado también respecto a esta emergencia y el balance que hacen ustedes después de 10 años del 27F? Mira, Bernardo, yo siempre digo que hay un antes y un después del 27F, no solo en la región del Maule, sino en el país con respecto a lo que es el fortalecimiento de la oficina de emergencia. Antes del 27F, la oficina de emergencia era un funcionario que era el director regional, una secretaria, y no había más. Estaba en una oficina muy pequeña, en un tercer piso de la Intendencia Regional, viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los fines de semana y domingos festivos no funcionaba. Después del 27F, se organizó la ONEMI, donde trabajó con 24/7, donde tenemos comunicaciones redundantes en HF, UHF, digital, satelital, P25, resto del ejército, tenemos 24 carreteras de comunicación, internet satelital, donde tengo comunicaciones con las 30 comunas de la región del Maule y con el país entero, por varias carreteras, como digo, podrá fallar 1, 2, 3, 5, pero siempre tengo comunicaciones redundantes. Tengo un móvil de telecomunicaciones con la misma cantidad de comunicaciones, una red de alerta tsunami en el borde costero, 17 sirenas entre Boyeruca y Peyúgue, que se pueden activar remotamente desde la Dirección Regional del Maule, o desde Peyúgue, o de Loca, o de Constitución, puntualmente si fallara acá, y que se prueban todos los meses, están operativas, y que hay técnicos que todos los meses van a probar que estén funcionando, que esté la batería funcionando, que los paneles de solar estén funcionando, y se activan con música fanfarra, y que ya la gente del borde costero tiene esa dinámica que están todos los últimos viernes de cada mes escuchando las sirenas en forma fanfarra, y que sabe que se están probando por un proyecto a nivel nacional ahora, Renato, para ampliar el sistema de alerta tsunami desde Arica a Punta Arenas, con el MOB, donde ya no van a ser 17 en la región del Maule, sino van a ser 36 sirenas en todo el borde costero regional, que vamos a aumentar de 17 a 36, ya un proyecto que, si todo sale bien, estaría implementando 21-22 para terminar el 2025, con 36 proyectos a nivel nacional, así que estamos reforzando eso bastante. Como digo, aquí se trabaja 24/7, con funcionarios que son profesionales, con un trabajo con los municipios fuertemente, y con cada uno de los organismos públicos, y con el tema del sistema de protección civil reforzado, con una academia de protección civil que estamos capacitando al sistema constantemente. Se ha crecido bastante, Renato, y lo que puede dar fe es la comunidad y los medios de comunicación de lo que hemos crecido como entidad. Así veo, y interesantes datos que nos entrega también respecto a cómo se ha progresado, cómo ha cambiado también el trabajo después del 27F. Eso es muy importante, y también la información que nos entrega respecto a tener más elementos que permitan estar preparados ante una emergencia como esa. Estamos en la costa, pero también lo quiero llevar a la montaña, y sin ánimo de alertar, siempre estamos preocupados de lo que está pasando con el complejo volcánico Laguna del Maule. ¿Cómo se está trabajando también en ese lugar con las comunidades más cercanas respecto a una posible situación o alguna posible erupción que pudiese ocurrir ahí en los próximos años, o no se sabe fecha, ¿no es cierto? Pero
¿Cómo se prepara la comunidad? ¿Cómo se está preparando para aquello? El complejo volcánico Lagunero Maule se encuentra en este momento una alarma técnica amarilla por CNGOMIN. Nosotros, afortunadamente, los 8 volcanes activos que tenemos en la región del Maule, empezando por el área norte, con el complejo volcánico Planchón y Belleroa, en la provincia de Talca, Laguna del Maule, San Pedro de Tara, de Cabeza Grande, de Cabezado Chico, del Cerro Azul, y en la provincia de Linares, Nevado Longaví, están todos monitoreados instrumentalmente por OFDAS del Sur y CNGOMIN. ¿Qué significa esto? Que 24/7 están monitoreados, se ve la sismicidad que tiene cada uno de estos volcanes, la presencia de gases atmosféricos y la temperatura tierra y agua que tienen estos volcanes. O sea, cualquier movimiento, por mínimo que sea, no perceptible para el ser humano, se está midiendo instrumentalmente. Y lo que pasó en el mes de junio de este año, donde hubo un enjambre sísmico, 2 enjambres sísmicos, en el complejo volcánico Lagunero Maule, donde dio pie a que, como organismo técnico, levantamos una alerta amarilla para la comuna de San Clemente, donde hemos venido trabajando con la comuna de San Clemente, con el municipio de San Clemente, fuertemente ya un par de años, donde incluso elaboramos en conjunto con ellos el plan de emergencia volcánico para la comuna, y donde se trabajó con cada uno de los villorros, asentamientos, población desde Laguna del Maule hasta el pueblo, hasta la comuna de San Clemente, y toda la carretera CH115 recorriéndola y informando a las comunidades lo que hay que hacer con las vías de evacuación, incluso con las centrales de paso que se están trabajando ahí en la ruta, activando sus planes de emergencia, sus protocolos de emergencia de ellos, lo que tienen que hacer para el caso de que llegara a suceder algo. Ahora, hay que dar tranquilidad a la población, Renato, que en 25.000 años este complejo volcánico afortunadamente no ha pasado absolutamente nada, pero nosotros tenemos ya todos los protocolos hechos y trabajados con el municipio hace un par de años, con la comunidad también, para que esté tranquila. Ahora, la zona en línea recta del volcán hacia la zona poblada más cercana, que es el sector del Mero, está a 32 kilómetros de distancia. Está fuera de la zona de exclusión del volcán que se fija en Benjamín, que es de 2 kilómetros. Ya, claro. Eso, uno ve toda esa zona, claro, y es un trayecto bastante largo, pero hay también muchos trabajos, muchas faenas, también todas estas centrales de paso, que también ellos, me imagino, están, como decía, preparados e informados también, además de las comunidades que viven por ahí cerca. Bueno, queremos... Como tú ves, Renato, tenemos que convivir con las vulnerabilidades que tenemos como región, que incendios forestales, sismos, tsunami, volcanes activos, emergencias químicas y peligrosas, incendios estructurales todos los días. Nosotros somos una región de emergencia que tenemos que convivir diariamente con las emergencias, y más aún ahora que tenemos esta pandemia, tenemos que protegernos mucho más. Entonces, nuestra responsabilidad de crear una cultura preventiva del autocuidado es personal, es familiar, y es muy bueno que conversemos estos temas en familia. Importantes palabras que nos entrega para ya terminar esta entrevista, que son consejos, ¿no es cierto?, prácticos, que tenemos que incorporarlo en nuestras rutinas, saber que tenemos que estar siempre preparados para cualquier emergencia, y bueno, también destacar la labor de ustedes que están permanentemente realizando estos trabajos y informando a las comunidades para que, ¿no es cierto?, estemos mejor preparados ante cualquier situación que pueda ocurrir, sobre todo ahora con esta pandemia que le viene a dar un elemento agregado de preocupación, estar más atentos respecto a cualquier situación que ocurra. Así es que, nada, queremos agradecerle, Carlos Bernales, por acompañarnos, por entregarnos todos estos antecedentes que han sido sumamente útiles. Hemos recorrido diversos temas y sin duda yo creo que a la comunidad también le ha servido. Así que muchas gracias por entregarnos toda la información respecto a las emergencias y el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes, Renato, y estamos a su disposición para siempre compartir temas de emergencia y seguridad para la población, que es lo más importante. No bajar la guardia, hay que seguir protegiéndose y cuidándose en familia y personalmente. Exacto. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Entrevistas de Campus PB. Nosotros nos vamos a separar brevemente y ya estamos de regreso. Espérenos.
Y estamos de regreso en Entrevistas de Campus TV. Vamos a conversar sobre otro tema muy interesante que tiene que ver con los parques y las reservas de nuestra región y saber qué ha pasado con la pandemia, cómo se han manejado los protocolos en estos lugares y también qué pasa con las reaperturas. Para conocer sobre estos temas estamos con el director regional de CONAF, Marcelo Mena. Marcelo, muchas gracias por estar acá junto a nosotros. ¿Cómo estás, Renato? Gusto saludarte. Feliz de estar con usted. Muchas gracias, para nosotros también. Un agrado que pueda estar acá y conversar sobre este tema también que interesa a muchas personas que están ligadas sobre todo al área silvestres, a las personas que les gusta recorrer estos lugares. Y este es un momento también interesante para que podamos entregar algunos consejos de qué es lo que está pasando también, ¿no es cierto?, con las reservas. Lo primero, preguntarle, ¿cuál es la situación actual de los parques y reservas del Maule con respecto a lo de la pandemia? ¿Cómo será esta reapertura gradual que hace algunos meses ya tienen con la intención de concretar y a nivel nacional ya se reabrieron algunos? Si nos puede explicar entonces cómo será esta reapertura y cuál es la situación hoy día de los parques, principalmente acá en la región del Maule. Sí, comentarte, Renato, que hemos estado sumamente preocupados por la situación. Esta pausa, ¿no es cierto?, en todo lo que es el ámbito de acción en el país de un sinnúmero de actividades, bueno, también ha golpeado a nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Y digo golpeado porque no ha permitido la visitación. Pero también hay que pensar con una mirada positiva. El cierre también le ha permitido a la naturaleza descansar de la sobrecarga que ha tenido a través de su larga historia desde que funcionamos en las distintas situaciones de reserva o parque acá en la región. Ha sido bueno. Hemos tenido el personal siempre presente en las distintas unidades. Por lo tanto, ha sido muy bueno esta pausa. De momento que ya se establece el estado de excepción a nivel nacional, se implementaron una serie de protocolos institucionales y, bueno, donde se decretó entonces a partir del mes de marzo el cierre de las unidades que administra la institución, la CONAF, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, como se define. Bueno, o sea, estuvieron totalmente cerradas desde marzo, no han tenido ninguna situación de acceso para la gente, eso es importante aclararlo. Absolutamente cerrada. Sí hemos tenido solicitudes desde el ámbito informativo de algunos medios de comunicación, justamente para mostrar algunas situaciones cuando vinieron estos eventos de lluvia, ¿no es cierto? Se les permitió a algunos medios acceder previa autorización. Bueno, entonces te comentaba, Renato, que se han implementado una serie de protocolos al interior de las unidades. También hay que pensar que a nivel país también hubo una carencia también para la adquisición de elementos de protección personal, mascarilla, de estas pantallas faciales, alcohol gel, no había disponible. Y nosotros rápidamente hicimos también la adquisición a nivel nacional y regional, hasta que, bueno, logramos implementar y entregar a las distintas unidades y a nuestros guardaparques lo primero, que son los elementos de protección personal. Posteriormente a eso vinieron una serie de protocolos y empezar a preparar el tema de la reapertura gradual de los parques. Bueno, estamos en eso. Y entonces te traigo me vengo a la actualidad, al presente, donde ya, como tú me señalabas, se han iniciado ya la reapertura de algunas unidades en el país, pero donde no hay administración, donde no hay presencia de guardaparques permanente, es esporádico, sobre todo aquellas unidades del sur del país. Cosa que no ocurre acá en la región porque tenemos presencia 100% de los guardaparques. Bueno. ¿Hay fechas ya de reapertura de los recintos en esto? O posible, porque entendemos que esto es tan incierto, ¿no es cierto?, con la pandemia, pero ¿hay posibilidades de reapertura ya o algunas fechas que se pueden...? Tenemos una fecha tentativa que es para la última semana de septiembre. Eso a nivel de la región del Maule. La región del Maule, pero muy gradualmente, definiendo un aforo, una capacidad de carga diaria
el no permitir la pernoctación o el camping al interior de las unidades, ¿no? Perfecto. Y estableciendo también algunos horarios y algunas autorizaciones de algunos senderos tal vez más cortos al interior de las unidades que podamos entonces habilitar para la visitación. Esto se observa todos los días, Renato, porque no me refiero a que se observa en las unidades, estamos observando las noticias, lo que nos está señalando la autoridad sanitaria. Justamente nosotros, y te cuento, es más, hemos tenido reuniones, el día de ayer, coincidentemente, convocamos una reunión donde estuvieron presentes algunos alcaldes, la alcaldesa de Molina, el alcalde de Río Claro, y bueno, no se pudo conectar el alcalde de San Clemente, pero sí tuvo un representante, y donde también quisimos abrirnos a plantearle la posibilidad de qué les parecía esta reapertura. Bueno, hay que pensar que en torno, Renato, a las unidades se establece una serie, ¿no es cierto?, de comercio asociado al turismo, a los operadores turísticos, y bueno, muchos de nuestros ciudadanos de acá de la región, ¿no es cierto?, esas comunidades aledañas han estado duramente golpeados porque no han tenido ingresos. Por lo tanto, están todos muy de acuerdo y esperanzados que sí tengamos una pronta reapertura. El poder administrar la situación al interior de lo que son las unidades de CONAF es una cosa, pero lo que ocurre al entorno es otra cosa. Cada quien y cada autoridad tendrá que responsabilizarse en su materia. Nosotros estamos preocupados entonces por la visitación, adoptando, como te digo, una serie de protocolos para los visitantes. Eso es importante destacar y a lo mejor compartir con la gente que nos está viendo. ¿Cuáles son los protocolos, las medidas que van a implementar ustedes? Ya me hablaban de que no hay pernoctación, algunos senderos están definidos. Si pudiésemos entregar detalles o algunos tips y resumen de cuáles son estas medidas. Sí, bueno, acá tengo anotado, ¿no es cierto? Ya la cabeza es frágil. No, lo importante es que la gente sepa, por ejemplo, que no puede ya dormir en estos lugares, que es importante eso. O sea, se nota que también va a haber un trabajo bastante delicado para mantener el control, ¿no es cierto?, de las personas que concurren a estos lugares. Esa ya es una medida bastante importante que la gente tiene que saber a la hora que quiera ya acudir a estos lugares, sobre todo ahora que ya pronto llega la primavera. Sí, correcto. Mira, en lo que es la situación de visitación para el Parque Nacional Radal Siete Tazas, les recuerdo ubicado hacia Molina, precordillera, se ha definido al inicio, como digo, esto es gradual, inicialmente un aforo o una capacidad de carga de 250 personas. ¿Por día? Diario. Diario. No más. Y accediendo a algunos sectores como las Siete Tazas, la caída de las Siete Tazas y algunos senderos. Todo eso también controlado para evitar aglomeración al interior de las unidades. Y en Vilches hemos definido también una capacidad diaria de 50 personas diario. Vamos a tratar de implementar una manera de poder establecer que se informe cuando hemos cumplido esa capacidad de carga diaria, justamente para que la gente que a lo mejor visita desde lugares más lejanos, puede ser que vengan, digo, desde la capital, desde Santiago, ¿no?, a Vilches o al Radal. Imagínate pegarse un viaje largo de 3 horas para que le diga, está cerrado, no puede ser, tenemos que preocuparnos de eso. Eso lo estamos implementando. Claro. ¿Y qué se le va a exigir a estas personas para que al momento de entrar, por ejemplo, hay alguna situación, alguna mochila que tengan que tener algunos elementos, me imagino, especiales? ¿Cuáles son los requisitos para las personas que quieran ingresar? No, la primera medida que se establece como, hagamos el símil de lo que ocurre cuando tú estás, Renato, acá en Talca, ¿no es cierto?, quieres ir al supermercado o alguna tienda, ¿no es cierto?, exigible es el uso permanente de mascarilla. Aun cuando nos decía
justamente algunos de los alcaldes ayer, pero estamos en un lugar abierto, a lo mejor no hay nadie, ¿cómo va a estar con mascarilla? Sí, estoy muy de acuerdo con eso, pero siempre en algún minuto te vas a encontrar con alguien, sobre todo en los sectores que son de mayor belleza escénica, ahí puede haber una suerte de aglomeración y bueno, ahí hay que tomar los resguardos. Mira, también es importante señalar que estamos a la espera también de nosotros permanentemente, cada temporada se refuerza con personal transitorio, porque los guardaparques permanentes que tenemos nos dan abasto para la administración, el monitoreo, la mantención, el cuidado. Hay que controlar la entrada. Acuérdate que hay que Sí. pagar una entrada, y Así eso es. también se está tratando de implementar a lo mejor un pago previo vía online, y si no, tal vez vía pago electrónico, pero también es crucial el tema de la comunicación, ¿ah? Tal vez eso nos juega en contra cuando estamos en una unidad muy retirada donde no hay acceso a comunicaciones, entonces no te permite el pago vía online. Entonces, me señalabas como primera medida el uso de alcohol gel, que nosotros lo vamos a tener dispuesto, las medidas de señalética y una pequeña reglamentación en torno al COVID-19, y bueno, los visitantes tendrán que llevar sus elementos de protección personal y eso lo vamos a señalar una vez que entremos, ¿no es cierto?, ya a las unidades. Yo te hago el símil con lo que ocurre en el supermercado. Hay también control de temperatura. Nosotros también ya hemos adquirido termómetros para la toma de la temperatura. Y por lo tanto también, como te digo, algunos elementos de protección personal, si alguien no lo tuviera, seguramente en algunos casos muy especiales tendremos que entregar algunas mascarillas desechables, ¿ah? Que todavía eso es de alto costo también, subió mucho el precio de las mascarillas. Sí. Una no pasa nada, pero si está entregando 1000, Exacto, ya ese es el tema. pasa Son a ser muchos los importante. grupos, mucha movilidad. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero ir, una persona está pensando en ir a un parque, a una reserva, ¿cuánta es la capacidad máxima que yo puedo llevar de personas? ¿Cuántos son los grupos, las cantidades de personas para entrar a estos recintos? ¿Hay alguna estimación o todavía no se tiene claro respecto a la cantidad de personas por grupo? Sí, eso estamos trabajando, como te decía, estamos hablando en torno a grupos de 5 personas, pero no significa que vayan a ir 5 personas y no más. Vamos a tratar de hacer una reunión informativa vía plataforma también para, de alguna manera, comentarles a los principales operadores turísticos que están adscritos a lo mejor a cada comuna, ¿no es cierto?, el poder decirle cuáles son las reglas claras. Yo solamente, Renato, a lo mejor tú me puedes ayudar a transmitir que esto que parece tan reglista, si hemos hecho un esfuerzo ya de 4 o 5 meses, no podemos echar a perder o tirar por la borda todo este esfuerzo que ha ocurrido. Hay que pensar también que en torno a las distintas unidades de CONAF son comunidades que son, las personas que viven allá son personas mayores, casi todos, ¿no? No podemos entonces arriesgarnos a llevar a lo mejor la transmisión del virus a las comunidades aledañas, porque tendríamos ahí un alto costo. Por lo tanto, el pedir comprensión en esta reapertura inicial bastante estricto. Tenemos que evitar las aglomeraciones. Esto vino a cambiar mucho las formas. Yo estoy seguro que en el corto plazo la CONAF, así como ocurre sobre todo en los parques de más alta concurrencia o visitación, como es Torres del Paine, por ejemplo, allá los concesionarios tienen adoptado también con CONAF, obviamente, lo que yo te decía, el pago tal vez vía online, y también a lo mejor lo que se está tratando de ver es como hacer reservas para hacer la visita también a través de la página web. En eso se está trabajando. Tenemos que migrar a eso porque, bueno,
como ya lo he ratificado, esto vino a cambiar mucho del accionar que hemos tenido a nivel de la institución. Y por ejemplo, ustedes también dentro de estos recintos cuentan con baños, duchas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a estar funcionando o eso también no va a estar operativo? Todo eso tiene un protocolo, Renato, el uso de los baños, por lo tanto, uso de baño personal para la sanitización de los baños en forma permanente, cada vez que se usa. Los baños son individuales, ¿no es cierto? Y entonces hay que pensar que hay que tener una persona permanente también, justamente desinfectando o sanitizando aquellos recintos. Muchas veces también hay sectores que hay una pasarela donde la gente tiene contacto, ¿no es cierto? Bueno, generalmente en madera, no he visto algunas situaciones de enferradura, tal vez, si mal no recuerdo, tal vez en el Radal, cerca ahí de las 7 Tazas, personal permanente que esté a lo mejor también limpiando ahí con amonio cuaternario, los pasamanos, justamente para minimizar al máximo la posibilidad del riesgo de contagio. Todas esas situaciones las estamos ya trabajando. Como te digo, dado que estamos a lo mejor ya viendo una mejor estadística a nivel nacional, tenemos prácticamente 1 mes y medio por delante para prepararnos y es lo que queremos hacer, ¿no? Estamos con bastante tiempo. Con los guardaparques me imagino que también se ha hecho un trabajo bastante intenso respecto a prepararlos a ellos para esta nueva realidad, esta nueva normalidad, de recibir a esta gente y todos los protocolos. He estado en contacto con ellos y también de mucha conversación con ellos, porque también hay miedo de recibir, ¿no es cierto?, a estos grupos. Mira, pensemos en la lógica hoy día. Las fronteras están cerradas, ¿no? Por lo tanto, inicialmente la visitación va a ser solamente con nacionales, ¿no es cierto? Bueno, indistintamente los inmigrantes que ya están aquí avecindados en el país. Pero aún, no, como esto no ocurre que las fronteras estén abiertas, entonces cuando vienen ya delegaciones del extranjero, ahí no podemos tener control con la gente que va a visitar el país. Pero de los connacionales sí hay control en relación a lo que estamos viendo en la estadística, pero también algunos mecanismos de control, como te digo, al acceso, la toma de temperatura y el exigir distanciamiento, el no copamiento, ¿no es cierto?, al interior, definiendo, como te digo, la capacidad de carga, y algunos elementos de protección personal exigible a cada visitante. Eso es así como, entonces, sí. Como tú me has contado que eres amante, ¿no es cierto?, de visitar nuestros parques, la reserva. Hemos hecho hartos programas con Campus TV en la reserva y exactamente, cuando tú haces un trekking, ¿no es cierto?, me imagino que vas al menos con una botella de agua, si vas por algún sendero, no sé, de algún par de horas, agua y alguna alimentación. Bueno, hay que acostumbrarse también al usar una mascarilla, al andar con su alcohol gel. O sea, yo me tengo que cuidar, pero también hay que ser, yo creo que pensar en que a la persona que puedo tener al frente puede estar contagiada, por lo tanto yo me tengo que cuidar, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que tener este autocuidado en forma permanente. No, importante esta información que nos ha entregado, porque la gente a veces, claro, piensa que salir de la ciudad, ir a estos lugares, se va a desconectar, va a salir un poco de esto, pero no, las personas que quieran ir, el alcohol gel, las mascarillas, el distanciamiento, todo eso se mantiene y las medidas van a estar, ¿no es cierto?, los protocolos se van a estar ahí, van a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, con esta situación, ustedes y cómo han preparado también a todo su equipo. Pero además de todo lo que tiene que ver con la preparación, ¿no es cierto?, de este tema con la pandemia, hay otro tema que viene también, que la temporada de los incendios forestales. ¿Cómo se está preparando ya CONAF para esto? Tuvimos la temporada anterior uno de los incendios más grandes aquí en el sector de Molina, en el Parque Radal Siete Tazas. ¿Cómo se está preparando CONAF para esta temporada ya que pronto comienza? Exactamente, mira, Renato, tuvimos recientemente el cierre de la temporada 2019-2020, el último día del mes de julio, y entonces ya estamos a partir del 1 de agosto iniciando la temporada 2020-2021. La temporada
incendio no se administra como año de calendario, ¿no es cierto? Se define, como te digo yo, desde iniciándose en el mes de agosto. Por lo tanto, dado que recién cerramos, se está realizando el balance y como cada año se tiene que definir a nivel nacional, a nivel de ministerio y presidencia respectiva de la República, el poder ya contar con los presupuestos. Bueno, mientras tanto también, dado que alcanzamos a estar trabajando durante la última cola de la temporada, me explico, mes de marzo, abril y mayo, con presencia de las brigadas, fue muy bueno porque se alcanzó en un proceso de transición también a adoptar algunos protocolos, ¿no es cierto?, de cuidado con elementos de protección personal. Entonces, ya prontamente en el mes de septiembre viene todo el tema de las licitaciones para contar con los distintos recursos, sobre todo los recursos aéreos que se destinan para la región, la contratación también de los brigadistas que se reincorporan, muchos de ellos también vienen por años trabajando en anteriores temporadas, y eso es muy bueno porque ya adquieren una especie de especialización o expertise en el tema. Por lo tanto, viene un proceso de reclutamiento muy pronto, se va a dar a conocer, me imagino que en el mes de septiembre, donde se hace ya la convocatoria, y los brigadistas entonces se van a poder presentar pasando también por un mecanismo de filtro, ¿no es cierto?, que es una entrevista psicológica y también el trabajo de brigadista también requiere un gran esfuerzo físico, ¿no es cierto?, de alto riesgo, de transitar muchas veces por terreno abrupto, por lo tanto también tiene que ser acorde, ¿no es cierto?, el estado físico, la salud, tiene que ser muy compatible con la función que va a cumplir. Entonces se hace también un trabajo ahí de selección en el tema de la condición física de cada postulante. Sí, y por último, bueno, tenemos la situación del cambio climático, ¿no es cierto? Cada vez está lloviendo menos, cada vez tenemos veranos más extensos, más calurosos. La situación parece que cada vez es más compleja en ese sentido y también ustedes tienen que tomar mayor tipo de precauciones. ¿Cómo se está evaluando también a largo plazo el trabajo que van a tener que realizar en estos lugares para todo el tema de las campañas contra los incendios y también cómo combatirlos? Porque aparentemente se viene una situación mucho más compleja, ojalá que no sea así, ¿cierto? Pero se viene un panorama complejo. ¿Cómo ustedes están evaluando esa situación para ir mejorando el trabajo con los incendios forestales? Sí, tu pregunta es muy buena y te la agradezco, excelente. Mira, nosotros también, y dado con esta preparación que tenemos, también se ha mejorado muchísimo el tema de la prognosis en la institución, el poder simular el comportamiento del incendio durante la emergencia. Esos son software que se han adquirido y los tiene la CONAF. Justamente también vamos a postular a través de un proyecto, nosotros como patrocinante con la Universidad Católica del Maule, el poder hacer una actualización de estos software que permiten ver la simulación del combustible. El combustible, entonces, y a tu pregunta, es dinámico, o sea, la situación acá, por ejemplo, voy a poner en contexto. La región del Maule son 3 millones de hectáreas, la superficie total de la región del Maule. Yo diría que el 87% tiene combustible en la región del Maule. La precordillera, la alta cordillera no, porque ya está a lo mejor ya sin vegetación, y las altas cumbres donde hay nieve y glaciares. El resto de la región es todo combustible. Bosques nativos o naturales, ¿no es cierto?, que conoces tú y muchos de acá de la región, ubicado en la precordillera, ubicado también en el sector de la costa. Y también tenemos las plantaciones forestales, los bosques plantados, ese es combustible. También está la agricultura, distintos tipos de agricultura. Pero también están los matorrales, otro tipo de vegetación, las pasturas, los pastizales.
no cantemos victoria por ser un año que, bueno, más cercano a un año normal. Hemos tenido mucha lluvia, eso ha permitido a lo mejor recuperar bastante alguna situación de caudales y de napas, pero no es suficiente. Entonces, también eso ha jugado en contra porque vamos a tener mayor cantidad de pasto, porque es como que tú regaras durante todo el verano tu pasto a lo mejor de tu casa o de las áreas verdes, por lo tanto si riegas, crece el pasto. O sea, finalmente si también no es complejo, y puede ser un arma de doble minuto, filo esto. Exactamente, y en algún minuto ese pasto que creció bonito se va a secar, acercándose al mes de diciembre se va a secar, y vamos a tener una cantidad de combustible importante. Bueno, ¿qué se estaba haciendo? Producto sobre todo, mira, del mega incendio del 2017, donde prácticamente se afectaron más de 200.000 hectáreas en la región, pero el gran área, ¿no es cierto?, del incendio más complejo fue el incendio denominado Las Máquinas, como te digo, prácticamente abarcando una zona de 190.000 hectáreas, y donde prácticamente estuvo presente en 3 provincias de la región del Maule. El incendio de Las Máquinas, con la superficie 190.000 hectáreas, abarcó la provincia de Cauquenes, la provincia de Linares y la provincia de Talca. En ese gran incendio, como arrasó con todo, hubo distintos niveles de calcinamiento o de severidad, que se llama. Por lo tanto, hoy sabemos que hay combustible que podría estar disponible frente a una nueva situación de incendio. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo una validación del combustible y detectando, ¿no es cierto?, todas aquellas zonas más de alto riesgo, sobre todo en torno a lo que hoy día también hay un concepto nuevo que se aplica, que es el concepto de interfaz, ¿no es cierto?, que es donde convive la población con el bosque. Cada vez la ciudad se ha ido acercando, ¿no es cierto?, de distintas formas al bosque. Si hacemos contrapunto con la situación de Australia o de Estados Unidos, California, se muere mucha gente allá. Aquí en el país, civiles no han muerto producto de los incendios forestales. En el incendio de Las Máquinas sí murió gente, ¿no es cierto? Hubo algunos civiles, pero también bomberos, carabineros que fallecieron en el incendio ahí, pero fueron lamentablemente, y bueno, brigadistas también fallecieron, situaciones muy acotadas. Como te digo, el poder hacer esta simulación, esta prognosis nos permite anticiparnos al comportamiento que va a tener el incendio, anticiparnos dónde están los sectores de más alto riesgo, y por lo tanto tenemos que trabajar esos elementos. Por lo tanto, y en resumen, me di una vuelta bien larga, pero quería se nos acaba el tiempo. Sí, estamos entonces con una situación de prognosis bastante avanzada y mejorada. Lo vamos a entregar a los alcaldes a través de la intendencia y lo vamos a hacer con trabajos provinciales. Nos vamos a anticipar y eso va a ser durante el mes de septiembre. Se están determinando ya los recursos, contamos con recursos aéreos y maquinaria, y contamos entonces, al igual que el año pasado, vamos a contar con 24 brigadas en la región. Por lo tanto, creo que vamos a estar bastante bien preparados, Renato. Medidas concretas entonces para enfrentar los próximos incendios forestales. Hemos conversado este interesante tema, también lo que está pasando con la pandemia en las reservas y parques. Marcelo, te queremos dar las gracias por toda la información que nos has entregado en este capítulo, y muchas gracias siempre por estar aquí colaborando junto a nosotros en los programas que realizamos en Campus TV. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias, Renato. Gracias, Marcelo. Y nosotros nos despedimos, ponemos fin a esta edición de entrevistas de Campus TV. Sigan en compañía de nuestro canal.